¿Es esta, va? ¿O es esta? Es esta. Póngalo en agenda. Mexicana de Aviación, la emblemática, la legendaria aerolínea mexicana, una de las más antiguas del mundo, cumplió un siglo hace un par de años. Podría volver a volar. Hoy el Poder Judicial eliminó el último escollo que permitía la venta de los activos al gobierno federal. La pregunta es si fue a tiempo o se pasó el reloj para la última hora, para la primera hora del renacer de Mexicana de Aviación. Hoy vamos a hablar de ese tema. No se vaya. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, gracias, muchas gracias por estar en Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le doy la bienvenida a este programa en agenda jueves, este jueves lluvioso, un diluvio torrencial está cayendo en estos momentos en la zona centro-sur de la Ciudad de México. Y prácticamente la ciudad recupera su memoria. Esto era un lago y los charcos allá afuera, mire, a todo lo que dan. Pero vamos a hablar no de los charcos, que bien haría para refrescarnos un poquito de estos calores de las últimas semanas, sino de un asunto que es sumamente importante en lo político, en lo económico, en lo laboral y en lo social. Hoy, el Poder Judicial de la Federación, a través del tribunal, un tribunal en materia laboral, pues eliminó el último obstáculo que todavía quedaba como impedimento para que los activos de la vieja aerolínea mexicana de aviación, una aerolínea que surgió en México allá por 1921, cuando prácticamente la aviación comercial en el mundo estaba en pañales, en ciernes. Esta aerolínea que durante décadas fue el emblema del desarrollo, de la vanguardia, de la modernidad mexicanas, y que comenzó su debacle a principios de la década de los años 90 y que ya en la era neoliberal pues prácticamente quedó reducida a escombros, pueda resurgir de esas cenizas, pueda volver a volar bajo nuevas circunstancias, bajo nuevas dinámicas y bajo otras expectativas. Este asunto ha estado en la agenda pues en los últimos años, principalmente porque el gobierno de la transformación, el gobierno del presidente López Obrador, pues se planteó una idea que a muchas les pareció verdaderamente revolucionaria y verdaderamente audaz: comprar los activos, los aviones, los edificios, el mobiliario, incluso negociar con los trabajadores de la empresa, esta empresa que entró en concurso mercantil, en quiebra prácticamente a principios de la década de los 2010, cuando el gobierno mexicano se negó a rescatar a esta empresa que compró Gastón Azcárraga, un empresario muy cercano a las oligarquías neoliberales, un buscabullas, un truán que engañó, que robó, que saqueó en Mexicana de Aviación y que después se fue corriendo
como muchos otros, protegido por el velo del poder político. Mexicana de Aviación entró en concurso mercantil en 2010 y hacia 2014 prácticamente ya no quedaba nada por rescatar de esa empresa. Los trabajadores, las trabajadoras comenzaron una lucha para rescatar sus derechos, para rescatar su empresa, para tratar de volver a volar. Y durante muchos años era muy común verlos en los aeropuertos, principalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en su lucha por recuperar su fuente de trabajo. Esto no ocurrió durante muchos años, hasta que el presidente López Obrador planteó esta posibilidad, comprar los activos, comprar los activos. Mire, perdóneme usted que lo interrumpa en este momento, está cayendo un aguacero torrencial en la Ciudad de México, en la zona de la Colonia del Valle, donde tenemos el estudio de Sin Censura Televisión, y hay alguna posibilidad, aunque sea remota, pero posible, real, de que se vaya la transmisión de repente y de que todo truene y de que nos vayamos a las oscuridades de la falta de luz. Si eso ocurre, no se me asuste, no es censura, estamos en Sin Censura, lo que hay es un aguacerazo que mire, hasta tiembla aquí el salón donde estamos grabando, así que por favor le ruego que nos disculpe si tenemos alguna interrupción de índole técnico, de índole pues de energía eléctrica en este programa que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Le decía yo, Mexicana de Aviación pues fue en su momento una empresa emblemática que fue saqueada. El propio presidente López Obrador lo comentó cuando hace algunos días prácticamente se perdió la oportunidad, al menos así lo hizo saber el presidente de la República, porque había un grupo de jubilados, un muy reducido grupo, 230, 240 jubilados, que se enfrentaron a la decisión de una mayoría de casi 7,000 exempleados de Mexicana de Aviación y dijeron no, nosotros no queremos lo que nos ofrece el gobierno de López Obrador, queremos más billete, asusados por un abogadete de baja ralea. Esto fue lo que dijo el presidente hace unos días. Los de la fiesta. Y ahora que se les iba a comprar la marca, 2, 3 edificios, tampoco los más importantes, porque esos también los vendieron los de la empresa, sí, Gastón Azcárraga y socios, que fue el que apoyó a Fox y por eso Fox le dio Mexicana. Y cuando el fraude del 2006, Calderón les entregó a los que les ayudó, a los que le ayudaron en el fraude, les entregó a Aeroméxico. Los de la fiesta. Sí, y Barraza era el prestanombre. Uno que estaba ahí en la fiesta, el que de los machuchones, de los que se quedó con Aeroméxico, más otros. Entonces, estos abogados encampanan a 200 trabajadores de 6,000 y les dicen, nosotros tenemos estos juicios y a ustedes les toca más. En vez de que el dinero se distribuya parejo, como ya se había acordado en asambleas de todos los trabajadores, que están felices, la mayoría,
se meten estos dos abogados, encampanan a los trabajadores, estos 200, dicen no. Entonces se van al Poder Judicial y meten amparos o recursos, y nosotros pues no podemos estar esperando, porque tiene que empezar a funcionar la línea y tiene que tener un nombre. Esta aseveración del presidente de la República, no podemos seguir esperando, hay que tomar decisiones, pues derivó en el anuncio de que la Secretaría de la Defensa Nacional, que se hará cargo de pues la estructuración y el lanzamiento de una nueva aerolínea del Estado mexicano, una nueva aerolínea bandera del gobierno mexicano, pues revelara que ya se había registrado el nombre de Maya Aerolínea Maya o Maya Airlines para esta aerolínea, habida cuenta de lo que explicaba el presidente, pues que un grupo de jubilados entorpecía la negociación y entorpecía esta posibilidad de relanzar a través del nombre de Mexicana de Aviación esta empresa y esta aerolínea. Hoy, sin embargo, ocurrió algo muy importante. El propio líder de los trabajadores y las trabajadoras jubilados, el propio líder de la base trabajadora de Mexicana de Aviación, pues anunció que el Poder Judicial había dado pues un fallo significativo y fundamental en este sentido. Fausto Guerrero lo dijo así esta mañana al salir de los tribunales. Vamos a escuchar. Estimados compañeros, muy buenos días, pues aquí saliendo muy contentos, dándole gracias a Dios, por supuesto, y bueno, pues ratificando la confianza al Poder Judicial. Hoy resolvieron favorecer a más de 7,000 familias. Les acaban de prescribir, o más bien ratificar la prescripción del derecho a ejecutar a estos compañeros. Hay que ser muy claros, con independencia de que ellos, su derecho está prescrito, no quedarán fuera del convenio firmado por las 5 organizaciones, porque estas mesas de trabajo siempre procuraron que todos quedaran incluidos. Así pues, compañeros, pues vamos a continuar y vamos a tener que dialogar con el señor presidente o a través de la Secretaría de Gobernación que pida una prórroga necesaria para que se protocolice toda esta resolución y surta sus efectos. Muy buenos días, compañeros, muchas felicidades. Gracias por confiar en nosotros. Fausto Guerrero, le está usted escuchando, él es el líder de la asociación, le voy a leer bien el título, Asociación de Jubilados y Trabajadores y Extrabajadores de Mexicana de Aviación, pues anunciaba que se había liberado ya este último obstáculo que impedía pues la negociación abierta y directa con el gobierno mexicano a favor de más de 7,000 trabajadores que dijeron sí, vamos a aceptar la oferta del presidente López Obrador y vamos a vender Mexicana de Aviación para que vuelva a volar. Esta circunstancia, bueno, pues está todavía en un impasse. No sabemos qué va a definir el gobierno federal en las próximas horas. Son horas cruciales para definir si finalmente se acepta la posibilidad de relanzar Mexicana de Aviación o si el gobierno continúa con lo que llamamos un plan B en esta materia, que es pues lanzar la aerolínea con el nombre de Maya, que ya se registró y se anunció por parte del gobierno mexicano. Una circunstancia que nos tiene que interesar a todas y a todos, porque no solamente se trata del futuro laboral de más de 7,000 trabajadoras y trabajadores, también se trata de una reivindicación social.
la reivindicación social de una empresa que fue emblemática para México, que fue puntal, le decía yo, en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo aeronáutico, pero que también fue un símbolo del progreso mexicano en el mundo y que durante muchos años fue orgullo de nuestro país. La decisión que tome el presidente todavía tendrá que pasar por algunos elementos que pues se tendrán que valorar en lo económico, también en lo laboral, también en lo técnico. Y eso será una cuestión sobre la que tendremos que abundar en las próximas semanas, en los próximos meses, conforme vayamos escuchando este asunto. Pero también habrá que entender y escuchar a las trabajadoras y los trabajadores y lo que pasó en este sentido en Aeroméxico. Fausto Guerrero pues lanza un llamado al gobierno de López Obrador para continuar con las negociaciones, para no cancelar esta posibilidad y pues explorarla de aquí a las próximas horas, a ver qué ocurre. Para hablar sobre este asunto, hoy convoqué a una colega comunicadora, Jimena Garmendia. Ella pues es trabajadora, fue trabajadora de Mexicana de Aviación, líder sindical, una muy aguerrida activista y sindicalista y experta, perfectamente conocedora de todo lo que significa la lucha de Mexicana de Aviación. Y esta es la conversación que tuvimos hace un ratito con Jimena Garmendia. Vamos a escucharla. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido, gracias por estar en Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y hoy le voy a hablar sobre un tema súper importante. Un tribunal colegiado en materia de trabajo, pues eliminó el último escollo que impedía que Mexicana de Aviación, la emblemática aerolínea que durante muchos años fue puntal en la industria aeronáutica mexicana, pues volviera a volar. Un juez determinó pues no conceder un amparo a los trabajadores jubilados que demandaban pues ahí algunas cuestiones legales para no vender la empresa como el gobierno federal lo había planteado públicamente. Ahora que la Secretaría de la Defensa Nacional presenta un proyecto para tener una nueva aerolínea de bandera en México, una aerolínea propia, una aerolínea estatal. Para hablar de este tema que es muy complejo y muy especializado, tengo el honor de tener como invitada a una periodista, a una sindicalista, a una comunicadora, a una tuitera de primerísimo nivel, mi amiga Jimena Garmendia. Seguramente usted la conoce porque en las redes sociales, en Twitter, es quizá una de las voces más autorizadas para hablar sobre este tema porque lo conoce. Ella fue sobrecargo precisamente en Mexicana de Aviación y ella conoce a detalle este asunto. Jimena, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luis Gerardo, a ti y a tu auditorio. Jimena, pues el asunto es, se elimina esta última barrera que impedía la venta de los activos de Mexicana de Aviación. ¿Cómo se tomó esta decisión que hoy por la mañana se dio a conocer? Pues mira, te platico brevemente. Lo que había dirimiéndose precisamente ahorita en el Tribunal Colegiado de Circuito era un amparo sobre la prescripción del laudo de los compañeros sobrecargos jubilados. Esto es, el abogado que está interponiendo estos amparos en su momento había abandonado a este grupo de trabajadores y por lo cual su laudo había prescrito. Esto es lo que básicamente se estuvo dirimiendo el día de hoy en el Tribunal Colegiado de Circuito y al darse por válido que sí se prescribió, que sí es correcta la prescripción del laudo que hizo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es que se retira este amparo que impedía la venta de la marca de Mexicana de Aviación y sus bienes. Estos jubilados, 229 jubilados de Mexicana de Aviación, tengo entendido,
pues estaban siendo, de alguna manera, el presidente lo dijo, estaban siendo manipulados por un despacho de abogados que no necesariamente estaba velando por sus intereses. ¿Esto es real? ¿Esto fue así? Es totalmente correcto, totalmente correcto. Te lo voy a decir, el abogado que el presidente de la Nación no ha querido dar el nombre, yo sí lo voy a dar, se llama Juan Iván Peña Neder, está más preocupado ahorita por seguir trabajando en la fundación de su partido político México Republicano. De hecho, tuvo una entrevista recientemente con Julio Hernández Astillero sobre la posibilidad de postular a Eduardo Verástegui a la presidencia, o sea, como candidato a la presidencia. Eso es en lo que él realmente está preocupado, no en el tema de los sobrecargos de Mexicana. Finalmente quería utilizar el caso de los sobrecargos de Mexicana para obtener una reunión directamente con el presidente Andrés Manuel. Eso es lo que quería. Quería utilizar a los sobrecargos como una llave que le abriera las puertas de Palacio Nacional. Esta circunstancia pues estaba en conflicto con el movimiento de otro grupo de trabajadores y trabajadoras de Mexicana de Aviación que ya habían decidido pues que era una buena oportunidad aceptar la oferta del gobierno federal de vender los activos, el nombre de Mexicana de Aviación para crear esta nueva aerolínea estatal e incluso participar como trabajadoras, como trabajadores en esta nueva empresa. Hubo discordias en ese sentido, hubo enfrentamientos en ambos grupos. La gran mayoría, y te voy a decir la verdad, la gran mayoría de los trabajadores estábamos de acuerdo en la propuesta que se nos hizo desde un principio. Esto viene desde diciembre, que se filtra a través de Guacamaya Leaks, Ajá. Y ahí precisamente es que nos enteramos de la intención que había del gobierno federal de adquirir la marca y los bienes de Mexicana. En Ajá. enero tenemos nuestra primera asamblea donde se nos preguntó, y te voy a decir cómo estuvo el asunto. Fue una asamblea presencial, yo no pude acudir porque era en la mañana y me era imposible desplazarme hasta el sindicato de telefonistas, que fue donde se celebró la asamblea. Votaron 147 a favor de la propuesta del gobierno federal y solamente 14 en contra. Yo creo que esto te da un parámetro de realmente cómo está el asunto. Este grupo no llega ni a 200 sobrecargos, son mucho menos, pero evidentemente yo vi la lista de los compañeros, la lista completa de estos supuestos 229, y no han sacado a muchos compañeros que lamentablemente ya fallecieron, a otros que ya les revocaron el poder, y siguen haciendo alarde de que son 229 cuando esto no es verdad. Claro. ¿Qué había detrás, además de esta intención política que identificas en este abogado Nader? ¿Qué otra cosa había que impedía pues, que se pusieran de acuerdo estos grupos de trabajadores, ex trabajadores de Mexicana de Aviación? ¿Había cuestiones políticas, Jimena? ¿Había cuestiones de índole quizá antiobradorista o anti-4T en esta mezcolanza? Muchísimo, hay muchísimo de eso, por supuesto, te lo puedo afirmar y confirmar totalmente, y sobre todo me llama mucho la atención que uno de los principales actores de este grupo de 229 según ellos, y según yo menos de 200, forma parte de este partido México Republicano, es el oficial mayor de México Republicano. Entonces, traen una agenda política distinta de ultraderecha, que finalmente no estaban velando por sus sobrecargos, no estaban velando por su gente, lo que querían era utilizar el tema para posicionarse ellos políticamente, pero yo creo que Juan Iván Peña Neder es un pésimo negociador, porque lo que hizo fue quemar las naves y no tender puentes para lograr llegar a un entendimiento, porque la finalidad no era entenderse con el gobierno. Claro. Nunca fue esa la finalidad. ¿Cuál fue el papel que jugó Fausto Guerrero en esta complejísima negociación, pero también complejísima jugada jurídica, Jimena? Lo escuchamos esta mañana realmente muy satisfecho, pero también con la posibilidad real de que el ofrecimiento del gobierno del presidente López Obrador pues ya haya caducado. ¿Qué pasaba por esta circunstancia con el líder de los extrabajadores de Mexicana de Aviación?
Pues mira, Fausto, que es el presidente de la AJTIM, esta asociación que engloba a los sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación, ha sido una parte activa y fundamental en este caso, porque forma parte de ese laudo de los sobrecargos que les acaban de prescribir su laudo. O sea, forma parte del mismo grupo. El laudo no se divide en tú sí, tú no. El laudo es de todos estos compañeros. Finalmente, él sabía que el laudo había prescrito precisamente porque no había habido una atención por parte de este abogado. Él, junto con su gente en la JTIM, él se protegió y él estuvo moviéndose, pero también como a mí me lo ha platicado directamente, pues hay que tener sentido común y nunca iban a poder cobrar ese laudo porque no hay de dónde cobrarse, o sea, de verdad, ya pasaron casi 13 años, los bienes de Mexicana es evidente que no cuestan lo mismo que costaban hace 13. La marca, por más que nosotros amemos a Mexicana de Aviación, la marca no cuesta lo mismo, cuesta 20 millones de dólares. No podemos hacer que cueste más. Yo sé que es una aerolínea sumamente importante, es la primera aerolínea del país, la cuarta más antigua del mundo, y que poder seguir utilizando el nombre de Mexicana pues es un super punch porque ya tiene un background impresionante. Aquí lo importante es que, como lo dice Fausto, estamos esperando que ojalá el gobierno federal no decline de su oferta y el sábado nos permita continuar con el proceso de la venta de los bienes de Mexicana, ya una vez que ya no esté el amparo que impide precisamente eso. Explícanos por qué el sábado, estimada Jimena, escuchamos al presidente López Obrador hablar sobre este asunto hace algunos días en la conferencia mañanera y prácticamente notamos que había una especie de conclusión de la intención de comprar mexicana para el gobierno. Incluso se habló ya de que la Secretaría de Defensa Nacional había registrado el nombre de la aerolínea Maya para este proyecto. ¿Qué tendría que pasar el sábado o qué esperarían ustedes que pase el sábado? Mira, finalmente yo creo que el presidente se adelantó para tener un plan B, lo que es un backup, un respaldo, para en un dado caso de que no se diera la venta de la marca, porque hasta el día de hoy no teníamos certeza jurídica alguna. Hoy un tribunal nos acaba de dar la razón a más de 7,000 trabajadores y acaba de decirle a 200 ustedes no la tienen. Entonces, justamente en ese punto hay que ser muy puntual. Estamos esperando a que el sábado, que es el día que él fijó precisamente en la mañana, era que va a tener una reunión con la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, se va a discutir este tema junto con Jorge Nuño Lara, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, para ver si sí sigue en pie el tema de la venta de Mexicana de Aviación. ¿Qué esperarían ustedes entonces que la posibilidad que se puso sobre la mesa pueda, a partir de esta resolución, pues ser positiva, que el gobierno no se eche para atrás y que ayude a que esta aerolínea, que como tú dices fue emblemática en su momento, una de las más antiguas del mundo, vuelva a volar? Pues mira, esperamos que de verdad el gobierno no retire la propuesta de la mesa, que siga adelante, que siga queriendo usar la marca y nosotros estamos dispuestos completamente a venderla, no hay ningún problema por nuestra parte. Pues ahí está el asunto, Jimena. Ojalá este fin de semana tengamos noticias positivas y ojalá este sea pues el primer aviso de que Mexicana volverá a tomar los aires. Pues sí, yo creo que estamos esperando todos eso, porque hay muchos compañeros que dicen, y de verdad lo dicen así, yo quiero ver volar un avión de Mexicana, por favor déjenme ver volar un avión de Mexicana, y eso es bien importante, que esto no lo dice el presidente, esto lo digo yo que estuve en la última reunión de la IATA, que es la, ¿cómo se llama? La Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Habló Peter Cerdá, el vicepresidente para las Américas y el Caribe, de la importancia de la reciente aerolínea del estado, que va a ser un jugador muy importante si se lanza esta nueva aerolínea, que va a hacer crecer la aviación dentro del país. Seguramente también jugará aquí la cuestión social, reivindicar la lucha de miles de trabajadores que fueron pues prácticamente lanzados a su suerte por el gobierno de Felipe Calderón.
Seguramente también jugará aquí la cuestión política, Jimena, el hecho de reivindicar a un gobierno que mira hacia los sindicatos que fueron golpeados, que fueron ultrajados durante la época neoliberal, pero también jugará la cuestión emocional de un pueblo que quiere tener una nueva aerolínea completamente suya, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y hay casos de éxito de aerolíneas estatales. Yo sé que muchas veces desestiman esto y dicen, no, no es cierto, va a fracasar. Yo hice un ejercicio, de verdad lo hice, de cuántas aerolíneas habían quebrado desde, creo que lo puse desde 1988, que fue la quiebra de aeronaves, a la actualidad. Han quebrado en un total 21 aerolíneas y solamente una quebró a manos del gobierno, el resto quebraron en manos de particulares. Pues ahí está, querida Jimena, te agradezco muchísimo este tiempo que le has regalado a Sin Censura Televisión y ojalá tengamos oportunidad de que vengas un día al estudio a platicar. Tu conocimiento es verdaderamente importantísimo y necesario para nuestra audiencia. Claro que sí, con mucho gusto, por supuesto. Estaría yo encantada. Gracias, Jimena. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y escucharon ustedes a Jimena Garmendia. Ella es una sindicalista muy conocedora del sector aeronáutico, realmente de las pocas, porque además está de este lado del espectro, desde el lado izquierdo, y desde ahí conoce, reconoce y observa la realidad de este asunto. Vamos a seguir con esta circunstancia después de un pequeño receso. No se vaya, volvemos. Al aire, estaba yo, antes no me agarró usted rascándome la nariz o sobándome la pelona. Gracias, amigos, por avisarme que estábamos entrando al aire. Escuchábamos la conversación con Jimena Garmendia, esta conversación sobre lo que es la posibilidad de que México vuelva a tener una aerolínea de bandera y que esta se llame Mexicana de Aviación, en rescate de esta vieja empresa de más de un siglo ya de existencia, que fue puntal. Hay muchas fuerzas en este sentido que están jugando alrededor de esta posibilidad, muchas fuerzas incluso que buscan impedir que esto ocurra. Quizá, como nos decía Jimena, la intervención de este despacho de abogados privados muy cercanos en lo político a la derecha y a la ultraderecha y a los grupos antiobradoristas, antitransformistas, pues estaba empujada principalmente por la negativa a pues que la Cuarta Transformación, además de todo lo que ha hecho en este sexenio, pues también lograra conseguir la creación de una nueva línea aérea estatal, porque el negocio aeronáutico en México quizá es uno de los más suculentos, uno de los más jugosos en el país, porque se controla con muy poquitos nombres, muy poquitas familias, y ha sido feroz, verdaderamente feroz, la lucha en los últimos años precisamente por esta circunstancia. La posibilidad de una línea bandera, como se denomina a las aerolíneas que tienen propiedad estatal, propiedad gubernamental en el mundo, pues es una apuesta pues actual, vigente, que a diferencia de lo que opinen en ciertos sectores de los medios privados y los medios tradicionales, en realidad no está anclada al pasado, sino a la más vigente y vigorosa actualidad. Empresas estatales en el mundo hay muchas de gran tradición, como muy buenos negocios, pero sobre todo como una parte fundamental del desarrollo de una nación. En México hay muy pocas ya, aerolíneas argentinas, es una de ellas. En su momento también las empresas centroamericanas y sudamericanas como Copa, pues eran
fundamentales para el desarrollo de las comunicaciones en los países de nuestra región. Y en el caso mexicano, pues las resistencias también van en el sentido de, pues, de que no se meta el gobierno al negocio privado, que es suculento y que está lleno de truanes y lleno, pero lleno, mire, así de corrupción. Por eso este asunto de Mexicana de Aviación es tan importante y es algo que tenemos que ver hasta dónde llega. Como decía Jimena, este fin de semana se sabrá. Este fin de semana tendremos pues ya mucha más noción de si se logra este acuerdo, si se logra que finalmente Mexicana de Aviación regrese a volar o no. Esto va a depender también en buena medida, en muy buena medida, de la posibilidad de negociación del gobierno mexicano. La decisión del presidente López Obrador, lo escuchábamos ya hace unos minutos, pues va en el sentido de apresurar la salida de la aerolínea, prácticamente acelerarla lo más que se pueda para tenerla volando antes de que culmine este sexenio. Y eso pues pone la perspectiva en términos muy significativos. Hay otro asunto aquí que juega también en esta circunstancia, los recursos públicos que se tendrían que destinar para lanzar la aerolínea lo más pronto posible, la adquisición de equipo, la contratación de personal, las condiciones laborales, es decir, todo el universo de negociaciones en telecomunicaciones, en el sector laboral, en el sector hacendario, que tendrían que contribuir a la conformación de esta aerolínea estatal y el ámbito de competencia en el que se formaría esta aerolínea mexicana, esta aerolínea bandera mexicana. Vamos a seguir con mucho detenimiento, con muchísimo detenimiento, todo lo que ocurra en este asunto, porque viene interesante y quizá estemos hoy adelantando lo que va a ocurrir. Mexicana de Aviación volverá a surcar los aires de nuestro país. Ya veremos qué decisiones se toman en las próximas horas, en los próximos días. Oiga, antes de irme, quiero invitarle mañana viernes, a que nos acompañe. En este espacio, hemos intentado ofrecerle a usted reflexiones de la gente que está acompañando a las candidatas, a los candidatos, que no se llaman candidatas, no se llaman candidatos, a la coordinación de la transformación en el caso de Morena. Hemos intentado acercarle a usted a la pluralidad, de voces que están en este espacio. Ayer presentamos nuestro ranking de corcholatas y de corcholatos en la tercera semana de recorridos. Hablábamos ayer de que Claudia Sheinbaum se mantiene hasta arriba en el ranking, no ha cometido prácticamente errores, seguida muy de cerca por Adán Augusto López Hernández, quien está dando la pelea fuerte, y también Marcelo Ebrard, quien, a pesar de que a veces no le entendemos muy bien lo que está haciendo y parece como que va dando trompicones, ahí la lleva. Hablábamos también de que Gerardo Fernández Noroña necesita reimpulsar su estrategia, contándonos con quién piensa gobernar. Lo vemos demasiado solo. Sí, tiene mucha gente, sí, lo siguen miles, sí, es muy popular, pero también necesitamos saber cuáles serán sus alianzas para dirimir el poder, sus alianzas políticas, sus alianzas empresariales, sus alianzas en sentido social, en todos los sentidos políticos, porque un presidente no solo gobierna con el pueblo, también requiere un equipo, un gabinete, y no tenemos muy claro hacia dónde podría acercarse Gerardo Fernández Noroña. Y hablábamos también de que Ricardo Monreal y el esposo de Anaí, Manuel Velasco, prácticamente están
México desaparecidos, prácticamente no tenemos ya ninguna noción de para dónde van, de para dónde se inclinan, de qué están buscando o de qué la giran. Y en esta necesidad de mostrarle a ustedes pues este abanico de opciones, hemos empezado la semana pasada un ejercicio de reflexión. Invitamos a un integrante, a una integrante del equipo de la Corcholata a que venga a contarnos quién es el candidato, quién es la candidata, quién es la Corcholata, qué piensa, qué plantea, cuál es su oferta, cómo pretende gobernar a nuestro país, cómo pretende encabezar a la izquierda, qué ha hecho, qué no ha hecho para esa encomienda. Comenzamos, le decía la semana pasada, con Ricardo León Carabeo, uno de los hombres más cercanos a Dan Augusto López, el exsecretario de Gobernación, quien nos hablaba sobre este tabasqueño que pues tiene ganas de llevarse la nominación. Y en esa lógica, mañana tendremos una conversación con el diputado Daniel Cibaja. Ya lo conoce usted, aquí estuvo también hace algún tiempo en una charla a varias voces que tuvimos con otros representantes de las corcholatas. Daniel tiene un conocimiento muy claro de la propuesta de Marcelo Ebrard, de las ideas de Marcelo Ebrard y de las estrategias que está siguiendo Marcelo Ebrard. Le vamos a preguntar, pues, ¿para dónde va? Si realmente están siguiendo un plan, ¿cuál es este plan? ¿Y qué busca Marcelo Ebrard? ¿Qué propone? ¿Qué lo hace diferente del resto de las corcholatas? La conversación con Daniel Cibaja, si usted me lo permite, nos va a permitir, y a usted le va a ofrecer pues datos y elementos para definir, para decidir si está en la concordancia con el aspirante, desmentir algunas versiones como que Marcelo Ebrard es neoliberal o como que va a irse del partido si no gana, y también para poner en claro que la competencia en Morena entre las corcholatas es de veras, ¿eh? Realmente sí están compitiendo por quedarse con la nominación. No hay nada definido para nadie y es una gran noticia para nuestra democracia. La próxima semana vamos a seguir con esta dinámica para que no empiece usted que ya me maicearon, que ya mire que traigo la cartera llena con los billetes que me dio quién sabe quién, parejo para todos. La próxima semana seguiremos con este modelo. Está ya invitado a platicar con nosotros el senador César Cravioto, y vamos a platicar con cada uno de los representantes de las corcholatas en las próximas semanas. Así que póngalo en agenda, porque es una charla absolutamente indispensable para tomar decisiones, que ese es el único objetivo de nuestro trabajo. Así que mañana le espero aquí en Sin Censura Televisión a las 6 de la tarde. Por lo pronto, ahorita, mire, espérese tantito, ya dejó de llover, todavía en unos minutitos más sigue la programación, viene Vicente Serrano, pobrecillo, en la mañana le tocó zarandeada por mis cuestiones en las redes sociales. Un abrazo a mi querido Vicente. Tú aguanta vara, Vicente, aguanta, el pueblo se levanta. Quédese con él, ahí viene a seguir la conversación vespertina y a abrir la conversación nocturna aquí en Sin Censura Televisión. Yo lo espero que mañana no caiga este aguacero y no se nos vaya a caer la transmisión momentáneamente como ocurrió hoy. Le agradezco mucho que venga, que se acerque, que opine, que critique, que descalifique, que me miente la madre. Si ese es su parecer, yo lo acepto porque usted manda. Nos vemos mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.